Cuenta la tradición religiosa que tras el diluvio universal, 40 días con sus noches de incesantes lluvias, la tierra quedó anegada, despoblada, desierta. Y fue entonces cuando los descendientes de Noé se dedicaron a sembrar de habitantes el planeta. Dos de esos descendientes, Adnán y Catam, encaminaron sus pasos hacia la península arábiga. Adnán se quedó en el norte, mientras que Catán hizo lo propio con el sur. De aquel legendario Catam surgirían otros descendientes, Himyar y Saba, y precisamente este último dio paso a los originales yemenitas, los que conformarían con los siglos la República del Yemen. Pero en aquellos tiempos, hace tantos siglos, el reino de Saba fue desde luego una de las grandes potencias del mundo antiguo. Hoy referimos su historia, centrándonos esencialmente en la figura de una mujer, dicen, bellísima, inteligente, justa, equitativa, y que repartió trato igual a las mujeres de su reino. Su nombre, según el Corán, Bilquis; según la tradición religiosa etíope, Maqueda; según las costumbres africanas, Bilquisi Shokun. Lo cierto es que son muchos los países que se arrogan el derecho de haber visto cómo una de las mujeres más deslumbrantes del mundo antiguo nacía en su territorio. Hoy contamos en nuestros pasajes de la historia la epopeya, la peripecia de una mujer interesante, interesantísima, la reina de Saba. Y dicen, precisamente los yemenitas de hoy en día, que en su territorio surgió el verdadero mundo árabe. Ellos dicen que son los auténticos, los genuinos árabes, que los del norte son arabizados. Bien es cierto que en ese norte pues se gestó nada más y nada menos que todo el movimiento islámico. La lengua y la forma de actuar, la media luna. Pero dicen los más puristas que en efecto el sur es el lugar donde nació todo el universo árabe. Y es que era una zona muy próspera, algunos incluso la llegaron a denominar la Arabia Feliz. Es, sin duda alguna, dentro de esa península arábiga, el territorio más próspero, más fértil, bendecido por valles verdes, por ríos generosos, y sobre todo gentes dispuestas al comercio, al trato. Hace 3000 años, la abundancia en oro, incienso y mirra era más que aclamada. Y el epicentro del reino de Saba, si pensamos en Yemen, en el actual Yemen, era la antigua capital, Marib. Los datos históricos que nos hablan de los sabeos nos sitúan en el siglo VII a.C., en algunos apuntes dentro de las crónicas asirias. Los asirios, siempre guerreros, siempre belicosos, tenían al reino de Saba como uno de sus más potentes feudatarios. Sí, eran vasallos, pagaban tributos para seguir comerciando con el norte. Y es que los sabeos eran una especie de fenicios, muy parecidos a los fenicios, mercaderes, traficantes, y que desde luego no reparaban en gastos a la hora de traer los productos más exquisitos del momento. En ese sentido se dice que el reino de Saba era un epicentro comercial, era un núcleo comercial especializado en las plantas aromáticas y en las especias de todo tipo. También se cuenta que gozaba de uno de los ejércitos más poderosos del momento. Soldados que custodiaban las caravanas camelleras, aquellos mercaderes, aquellos comerciantes que transitaban las rutas, unas rutas frecuentadas para el negocio, para el intercambio cultural, para la buena marcha de la economía en aquella época, hace ya más de 3000 años.
Desiertos inhóspitos, pero también de arenas blancas, purificadoras, y que dieron pie a multitud de leyendas, narraciones, historias fidedignas, acaso una de ellas la de la propia reina de Saba. Bilquis pudo venir al mundo en la primera mitad del siglo X a.C., entre el año 1000 y el 950 a.C. Formaba parte de esa familia real que habitaba en Marib. Y tras la muerte de su progenitor, vio con pésimo gusto que su hermanastro asumiera el trono de Saba. Y según se cuenta en esa rumorología popular, la propia Bilquis envenenó a su hermanastro para asumir el cetro de Saba. Y a decir verdad, seguidores no le faltaron, pues en ella veían todo un cúmulo de virtudes capaces de gobernar aquel reino tan importante en el sur de Arabia. Bilquis había recibido una exquisita formación intelectual y desde luego estaba muy preparada para el gobierno de su nación. Además de esto, había que contar cosas sobre su innegable belleza, su don de gentes y una simpatía que la hacía muy popular entre sus súbditos. No es de extrañar, pues, que las noticias sobre Bilquis circulasen por la península arábiga y que llegasen muy al norte, al reino de Judea. Y allí se encontraba el tercer rey de los hebreos, el tercer rey de los judíos, un hombre Salomón, el sabio Salomón, hijo del rey David, hombre mesurado, hombre riquísimo, magnate de la zona, aliado de los fenicios y dispuesto a levantar templos en honor a Yahvé, templos en los que custodiaría las grandes reliquias hebreas. El caso de la mesa, la mítica mesa de Salomón, aquella pieza sagrada que encerraba, dicen, el nombre oculto de Yahvé, el Sem Semaforat. Salomón era un hombre riquísimo. Cuentan esas crónicas que recibía no menos de 660 talentos de oro cada año como tributo de sus gobernados. El talento hebreo, el talento de oro hebreo, era el equivalente a unos 60 kilos de oro. Por tanto, 660 talentos de oro hebreos en aquel tiempo, pues era una cifra más que importante. Un hombre, pues, muy admirado, muy querido por su pueblo, pero que no pudo evitar que tras su muerte los judíos se separasen en tantas demarcaciones. Pero en aquel tiempo Judea estaba unida, Israel estaba unido, bajo el cetro de Salomón. Pronto ambos talentos supieron y quisieron conocerse. Se dice que Salomón viajó de forma secreta a las inmediaciones de Saba para contemplar desde una más o menos cercanía la belleza de Bilquis. Y la visión de la reina sábea quiso o hizo que Salomón se enamorase perdidamente de ella. En otras versiones encontramos a la propia Bilquis dirigiendo una caravana de camellos rumbo a Jerusalén. Una caravana multitudinaria, llena de ofrendas, de regalos, de presentes para el rey de los hebreos, para el rey de los judíos. La propia Bilquis pretendía averiguar por sí misma si Salomón era tan sabio como algunos presumían, o más bien era fruto, esa aureola de popularidad, era fruto de la propaganda del momento. Por tanto, en una fecha indeterminada nos encontramos con uno de los momentos, uno de los encuentros más apasionantes de todo el mundo antiguo, la llegada de Bilquis a Jerusalén. Dicen que fue algo apoteósico, fue algo colorista. Imaginad toda la belleza de Bilquis rodeada, escoltada por cientos de camellos, por cientos de servidores, multitud de plantas aromáticas, sacos y sacos de especies y sobre todo oro, mucho oro.
En esas bolsas que portaban los camellos se cuenta que iban no menos de 120 talentos de oro. Más de 7.000 kilos de oro para ser ofrecidos a Salomón en caso de amistad. Lo más seguro que, más que una intención de conocerse, Bilquis fuera a Jerusalén para establecer pactos de amistad, protocolos comerciales con el hombre más potente, más poderoso del momento. Eran dos reinos de Oriente Próximo pues muy lustrosos, y era lógico que rubricasen acuerdos de intercambio, de amistad, de comercio. Y ese seguramente fue el motivo por el que Bilquis abandonó su reino para visitar Israel. La leyenda de Bilquis pues la precedía, y Salomón se enteró por sus hombres de confianza que la reina de Saba se dirigía a su reino y que había muchas cosas que preguntarse sobre Bilquis. En una de esas leyendas, por ejemplo, negras, que rodeaban a la reina Sabea, se decía que ésta siempre protegía, siempre resguardaba sus piernas, porque éstas finalizaban en cascos de burro, y que esas piernas eran peludas. Vamos, que la reina Bilquis era una especie de híbrido entre mujer bellísima y animal. Desde luego, si decimos que Abagadner era el animal más bello del mundo, en ese momento Bilquis también lo debía ser. Salomón, según los textos, preparó una treta para saber, sin escandalizar mucho, si realmente Bilquis poseía esas piernas velludas y esos pies, esos cascos, esas patas de burro, de acémila. Y entonces creó en uno de los salones de su templo pues una especie de mar de cristal. Una especie de mar de cristal o de espejos, según dicen otras crónicas. Y cuentan que cuando Bilquis entró en esa estancia, pensó que el suelo estaba mojado y levantó sus faldas para proteger su vestimenta del agua. Salomón pudo comprobar por sí mismo que Bilquis poseía pies femeninos y unas piernas más que esbeltas. Eso sí, dicen otras crónicas que realmente era velluda, que no depilaba esas piernas. Pero bueno, supongo que en aquellos tiempos pocas mujeres depilaban sus piernas. El caso es que lo que sí llamó la atención de Salomón fue la fascinante cara de Bilquis. Dicen que jamás se había visto mujer tan bella en el reino de Israel. Y a Salomón no le faltaban mujeres bellas. En su harén había no menos de 1000 mujeres entre las oficiales y las concubinas, no menos de 1000 mujeres. Pero Bilquis era especial. Tenía un carisma innegable, unos ojos profundos. Hay una frase atribuida a ella en la que decía: soy morena y por eso más bella. Eso ha hecho pensar a muchos exégetas de Bilquis o de Maqueda que era negra y por eso etíope. Pero ya digo que lo más seguro es que proviniera de Marib, del actual Yemen, del sur de la península arábiga. Salomón estaba tan prendado de la belleza que tenía enfrente que rápido pues le propuso matrimonio, desposarse, sellar una alianza entre Israel y Saba que procurase beneficios mutuos para los dos reinos. Bilquis hasta entonces había presumido de su virginidad, la llevaba muy a gala, decía que era el signo de pureza, que ante todo estaba su reino, la gobernación de Saba, y que su virginidad era lo más sagrado de Saba. Pero Salomón también interesó a la bella reina del sur. Y esa noche del encuentro, tras haber sido Salomón sometido a muchas preguntas, porque Bilquis quería saber, quería testar la inteligencia, la sabiduría de Salomón, y al parecer le sometió a numerosos enigmas que el rey hebreo fue resolviendo uno a uno. Eso gustó, eso enamoró más a Bilquis, y ya digo que esa noche posiblemente ya la pasaron juntos. Bilquis accedió a la boda, a los esponsales. Se unían los poderosos reinos del norte y el sur. Eran los personajes más brillantes del momento y unían fuerzas y cuerpos para prosperar juntos.
Bilquis regaló a su pretendiente esos 120 talentos de oro, más de 7.000 kilos de oro, multitud grandes plantas aromáticas que bueno, ejercían fascinación en el momento. Era como una cosa muy preciada tener plantas aromáticas, y Bilquis sembró Israel de plantas aromáticas y además especias, las añoradas, las pretendidas especias, las ambicionadas especias. Pensaba, todo eso era material frecuente, sobraba. Y Bilquis, ese momento, en ese tiempo de encuentro con Salomón, hizo genial, auténtico despliegue de medios. Dio a entender a Salomón que no se casaba con cualquiera. Salomón aceptó gustoso esos regalos y ofreció otros a Bilquis. Pero ésta quería volver a su reino, y en efecto así lo hizo. Abandonó Israel y regresó a Saba con la promesa de Salomón de verse con mucha frecuencia. Y aquí entra en juego también la leyenda, porque se comenta que Salomón, no sé qué extraña tecnología poseía, pero lo cierto es que a pesar de la enorme distancia que había entre ambos reinos, Salomón procuraba visitar a su mujer, a su esposa del sur, no menos de una vez al mes. Fruto de esa unión nació Menelik. Menelik, el hijo mestizo, el hijo llamado a ser fundador de todo un imperio entre Asia y África. El primer Negus etíope, creador de una dinastía que se mantendría en el tiempo casi 3.000 años y que vería a su fin bien entrado el siglo XX, nada más y nada menos que en 1974, cuando fue derrocado Haile Selassie. Haile Selassie, el Negus viviente, aquel que fue tocado por Miguel de la Cuadra Salcedo, aquel que fue desposeído por los italianos en los previos a la Segunda Guerra Mundial, y que recuperó por fortuna su trono para vivir instalado en él hasta ese año de 1974. Así que casi 3.000 años de Negus, los dioses vivientes etíopes, que pensaban que la reina, no Bilquis, sino Maqueda, como ellos la llamaban, era etíope de pura cepa. Y hay algo de verdad en esta narración religiosa etíope, y es que Menelik creó un imperio pues basado en los territorios sabeos y también en los etíopes. Y fue, desde luego, un periodo rico, riquísimo, acaso el más fértil, el más glorioso para Etiopía. La paupérrima de estos días, Etiopía, pues sueña con aquel pasado lleno de riquezas y de momentos épicos dignos de gloria y alabanza. Durante unos años, Menelik permaneció ajeno al conocimiento de su progenitor, pero cumplidos los 22 años de edad, dijo a su madre que quería conocer a su padre. Y ésta, orgullosa, le envió a Israel con el propósito de que ambos se conociesen. Así fue. Menelik conoció a su padre y éste quedó muy complacido porque vio en su hijo, en su vástago, rasgos muy parecidos a los del rey David. Y le ofreció quedarse en Israel. Le prometió, pues, oro, riquezas, gobierno, vio en él a un digno heredero. Sin embargo, Menelik poseía la ambición de ser él, el creador, el instigador de una dinastía propia, sin la supervisión paterna. Y aquí cuenta la leyenda que Menelik sustrajo del templo la famosa Arca de la Alianza. Ese arca entregada a Moisés en el trasiego hacia la tierra prometida y que ayudó tanto, que fue tan beneficiosa. Bien, pues esa arca, contenedora de las tablas de la ley, fue sustraída de forma subrepticia por Menelik, y con ella viajó hasta su tierra para perderse y fundar entonces esa dinastía de Negus. Salomón no pudo perseguirle, tal era la rapidez, tal era la velocidad de Menelik, ¿acaso ayudado por los poderes mágicos de ese Arca de la Alianza? Y poco... Sabemos que cuando falleció,
Este hecho produjo un profundo dolor en el corazón de Salomón. El rey de los judíos llamó a los embalsamadores de Saba y les dijo que sometieran al cuerpo de Bilquis a la mayor exquisitez, que fuese cuidada con mimo, tal y como rezaba la costumbre de los sabeos. La reina fue embalsamada y su cuerpo depositado en un arca, en un cofre, en un ataúd, en un féretro de madera de canelo. Ese féretro fue recubierto a su vez por otros ataúdes de oro, marfil y finalmente cristal. Fue enterrada con todos los honores, con toda la pompa digna de una de las grandes reinas, justa con su pueblo, equitativa con las mujeres. Otorgó gran igualdad a las féminas, desde luego. Y Bilquis, se cuenta, se dice que fue enterrada en las arenas purificadoras de Palmira, el desierto ensoñador ubicado en la actual Siria. No se encontró jamás la tumba de Bilquis. Hoy en día eso es misión para los arqueólogos. ¿Acaso algún día se descubra esa tumba, ese sepulcro donde descansan los restos de la mujer más maravillosa del mundo antiguo, precursora de otras iguales como ella? Tal es el caso de la mismísima Cleopatra VII Filopator. Nunca sabremos si esta mujer existió en verdad o fue fruto de un sueño, de una intuición. Lo cierto es que pocos personajes fueron tan respetados como ella. El Corán, la Biblia, ambos textos sagrados hablan de ella, y no mal. Aquella descendiente directa de Noé, desde luego, ha fascinado a propios y extraños. Es una de las mujeres más interesantes del mundo antiguo. Y todo aconteció hace 3000 años. En cuanto al reino de Saba, este sobrevivió a su reina durante 1000 años más. Los asirios, los romanos, todos pretendieron, todos ambicionaron poseer el mítico reino de Saba. Incluso los potentes ejércitos de Saba dieron buena cuenta de legiones romanas provenientes de Egipto y lograron prevalecer hasta 540, fecha en la que la presa de Marib, una obra de ingeniería como jamás se había visto, con más de 600 metros de longitud, 60 de ancho y 16 de alto, hasta que esa presa no saltó por los aires, fruto o víctima de una catástrofe natural en 540, en el siglo VI ya de nuestra era, no podemos dar por concluida la era de preponderancia del famoso, del enigmático, del riquísimo reino de Saba, hoy protagonista de nuestros pasajes de la historia junto a su gran reina, Bilquis.